el mecanismo, incluido la solución de controversias. O sea, no es los estados, ya que no pueden concertar, eligen un tercero para que decida. O sea, evitan la unilateralidad, han generado un mecanismo para que no sea unilateral. No sé si a vos te convence eso. En cierta forma el procedimiento de la esencia misma. Lo que realmente es destacable, porque lo debo decir en este seminario, es tu opinión, porque es muy difícil criticar una sentencia de corte e invocar la doctrina como fuente de una sentencia de la corte. Normalmente la corte no cita a ningún autor. Pero saca una bibliografía después, sentencia por sentencia, en qué se basó, en cada parte. Es verdad. No está en la sentencia, pero está. Pero normalmente la doctrina como fuente auxiliar no es utilizada por la corte, a pesar de lo que dice Pero el valor de esta exposición de Lata es que es una crítica sustentada y con fundamento sobre un fallo de la corte. Porque asistimos actualmente, y sobre todo en el ámbito español, a tener las sentencias de corte como dogmas de fe. Es muy, muy raro encontrar un tratadista que ponga o anteponga una doctrina a una sentencia de la corte. Las sentencias de la corte son dogmas de fe en derecho internacional para los españoles en su gran mayoría. Hay que tener muchos fundamentos y tener muy sólidos conocimientos como lo tiene Lata para criticar de una manera tan aguda una sentencia de la Corte. El fallo se presta, Bueno, pero quiero decir, aun cuando el fallo se preste, la doctrina es personal. Yo disiento en muchos de los aspectos que ella dice y estoy de acuerdo con la Corte, pero evidentemente el estudio pormenorizado de algunos artículos, como ella dice, le dan la razón. Pero yo creo, honestamente, que en todo tratado que tiene un objeto principal. Y que muchas de las actividades que tienen que desarrollar las partes es para alcanzar ese objeto principal. Con esto quiero significar que creo que en toda aplicación de un tratado en el tiempo hay normas procedimentales y normas sustantivas. Porque si bien es cierto, todo lo que dice el dato sobre interpretación, y en esto coincido con ella, en el sentido de que la Corte debió recurrir a todas las normas relacionadas con el propio tratado que le sirvieron como antecedentes y a las prácticas y convenios ulteriores referidos a la materia, también es cierto que si vamos, por ejemplo, a las causas de terminación de los tratados, una de las causas es la violación grave de un tratado o una obligación de un tratado, por ejemplo. Y en los casos de tratados bilaterales, da derecho a la parte lesionada a pedir la terminación del tratado. Y no es lo mismo, y lo enseñamos siempre, y lo enseña nuestro tratadista, una simple violación a una obligación procedimental, por ejemplo, si este fuera el caso, que a una obligación sustancial. Porque la violación de una obligación sustancial va contra el objeto mismo del tratado, que hace imposible, por ejemplo, su cumplimiento y viola el objeto principal del tratado. Ahora yo te hago una pregunta. No, hago simplemente una observación, rescato absolutamente tu posición, pero... Yo no digo que no haya aspectos procedimentales, acabo de decir que sea a través del acado y que yo no lo haga y lo haga directamente a Cancillería, que no lo haga en tal plazo, que no lo haga de tal o cual manera. ¿La Corte considera sustanciales proteger la parte ambiental, que no haya cambio ecológico? En un recurso natural compartido, ¿cuál es la obligación sustancial? Pregunto, en tu caso, ¿cuál dirías vos? Para mí, ¿Cuidar el ambiente? Para mí no solamente cuidar el ambiente. No, pero no, es que no es solamente, que no lo es. No es solamente no es solamente, no lo es. Por eso. Y te voy a decir por qué. Es regular la navegación, etcétera. Hay que distinguir recurso natural compartido de la obligación de no causar daño transfronterizo. La obligación de no causar daño transfronterizo es eterna y no tiene nada que ver con el recurso natural compartido.
Y existe exactamente igual. Y la obligación de no dañar la ecología, y no dañar el ecosistema, y no causar daño ambiental, y no causar daño a las poblaciones ribereñas, todo eso es un deber que está lejos del recurso natural compartido. Le corresponde también, porque son normas generales que le cambian. ¿Cuál es la única norma obligatorísima en el caso de los recursos naturales compartidos? Cooperar, no hay otra. Es la uniquísima. No hay otra. Pero para bailar, ¿cómo se dice? Para bailar se necesita de a dos, como el dicho. No, la cooperación. ¿Estás de acuerdo? Pero la cooperación. Por eso te pregunto, ¿la cooperación tiene comportamiento? Mira, vos tenés un auto con tu mujer. No tengo mujer. Venimos así de la última definitiva. Vos tenés una mujer, tenés un auto. Es un solo auto, los dos trabajan. El auto lo voy a Al día utilizar yo. siguiente Ella yo me solamente. levanto y dijimos, vas a usarlo, yo los lunes, miércoles, viernes, vos los martes, jueves y sábado. Bien. El día miércoles, vos no me decís nada y te llevas el auto. Me parece bárbaro. Hay que quererla mucho la mujer, porque las mujeres son muy queridas. Ahora, discúlpeme, ¿no? Yo entiendo que la cuestión procedimental, si se plantea de esta forma, puede ser ontológicamente la esencia misma del trato. ¿Pero qué es la esencia? Pero después le digo qué dice la Corte misma. Si ella permítame que le haga el aporte siguiente, porque hay una cuestión, me parece que hay como una disyuntiva, por lo que hemos escuchado, no he estudiado el fallo de la Corte, pero por lo que estoy escuchando la disertación y la réplica del doctor. No, réplica, alabanza. Es que acá la Corte dice hay cuestiones procedimentales y cuestiones sustantivas. No. El procedimiento mismo hace a la ontología misma del tratado. Vale decir, por ejemplo, en el procedimiento penal, el procedimiento mismo hace a la esencia de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Dicho de otra forma, aniquilando el procedimiento, aniquilo el objeto del tratado. Entonces, me parece que es fantástica la discusión porque está planteando una cuestión de filosofía del derecho, una cuestión filosófica. No porque esto es procedimental en respecto a lo que dijo el Uruguay. Me hubiera gustado saber mucho qué dice la Argentina con respecto a eso porque no sé qué cráneo hemos tenido. No, es posible que hay un lazo entre los procedimientos. Bueno, eso no me gustó nada. Es mucho más. A mí me parece que el planteo tendría que ser de mucha mayor profundidad y filosófica. Claro. Es decir, un momentito. El procedimiento no le quita o no tiene un tinte peyorativo en relación con lo sustancial. El procedimiento puede ser esencia del tratado. De hecho, normas procedimentales de garantías constitucionales, como he dicho, son esencia, ni más ni menos que de los derechos esenciales del ser humano. Entonces, por lo que yo veo, tendría que estudiarlo más, por supuesto, me parece que la Corte incurre en un grave error y quienes han consentido eso también, en orden a quitarle importancia a la procedimental.